Hemos venido estudiando el Sermón del Monte. Hemos estado aprendiendo acerca de la estructura del Sermón del Monte. Ya vimos las bienaventuranzas y la semana pasada estuvimos hablando de esa comparación que hizo Jesús con ser sal. Después de esa comparación que hizo Jesús con la sal de la tierra, que simboliza, recordemos que simboliza preservar la bondad, mantener o hacer durar las promesas de Dios y dar sabor haciendo la diferencia con el mundo, Jesús continúa ese sermón del monte con una comparación muy interesante, y es: ustedes son la luz del mundo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en palabra de Dios para todos. Dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Amén. En esta comparación hay varios elementos que vale la pena que revisemos, ¿no? Parece un pasaje muy cortito, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Pero creo que hay muchos elementos que vale la pena desarrollar y sobre todo identificar, porque tenemos una responsabilidad, ¿sí? Ustedes son la luz del mundo. Tenemos esa tarea de ser luz y vale la pena que lo revisemos y miremos cada uno de estos detallitos. Y el primero es precisamente ese: ser luz es una responsabilidad. Y si nosotros hemos creído en Jesús, que lo hemos hecho, hemos creído en Jesús, tenemos esa responsabilidad de brillar como esa luz. Y depende de que hayamos creído en Jesús precisamente, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos creer en Jesús? Pues haber creído que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, haber recibido a Jesús como ese Salvador. Y eso era lo que ellos creían. Las personas que estaban ahí en ese sermón del monte, escuchando a Jesús, creían que Él era el Mesías. Por eso estaban ahí reunidos. Ellos creían que Él era el que los iba a salvar. Tal vez tenían una idea equivocada de esta salvación en ese momento. Ellos creían que los iba a librar del poder de Roma, que iba a acabar con el imperio romano e iba a restaurar el reino de Israel en ese momento. Y ellos pensaban que ese era el Mesías, pero con esa fe era que estaban allí reunidos escuchando a Jesús. Y estaban tan convencidos de que Jesús era el Mesías que habían tomado el tiempo para estar allí en esa montaña y escuchar a Jesús por este largo sermón que Él les dio. Y es importante porque ellos creían que Él era el Mesías, como nosotros sabemos que Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador, ya mucho más personal. Para nosotros hemos creído que Él es quien nos salva, quien nos ha salvado de la condenación en el lugar de tormento. Y hay algo interesante en esta afirmación, y es que Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Y no dijo: ustedes tienen luz. Y parece algo simple, pero hay una diferencia contundente entre ser y tener. Y aquí el punto clave es que ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Y nosotros cumplimos esa función, ¿sí? No tenemos la luz, somos la luz.
Y yo creo que esto se asemeja mucho a ese ejemplo entre el sol y la luna. Nosotros vemos brillar la luna y cuando hay luna llena es precioso, ¿cierto? Ver la luna llena es muy bonito, ¿sí? Los enamorados les encanta la luna llena, ¿no? Y prometen bajar la luna y todas esas cosas, porque se ve muy linda, ¿cierto? Pero no es la luz de la luna. La luna no tiene luz, simplemente refleja la luz, ¿sí? Y es eso lo que nosotros somos. Nosotros somos luz no porque la tengamos, que de alguna manera tenemos esa luz dentro de nosotros, pero porque reflejamos esa luz. Tenemos esa tarea de reflejar la luz. Y de hecho, cuando Dios hizo la luna, dijo que fuera la lumbrera en la noche, o sea, que alumbrara en la noche. Pero hoy sabemos que ella no irradia luz, no tiene su propia luz, sino que refleja la luz del sol y nos muestra una luz muy, muy grande. Y hay una diferencia muy grande. No sé cuántos han estado en el campo cuando hay luna y cuando no hay luna, ¿sí? O sea, la oscuridad cuando no hay luna en el campo, que no se ve nada, es impresionante. Y la diferencia es enorme que hace la luna. Y es el ejemplo que Jesús toma, ¿sí? Y cuando estaba pensando precisamente en Jesús y en sus ejemplificaciones, siempre, todas las ejemplificaciones de Jesús tienen un impacto muy grande. Todos los ejemplos que Jesús ponía eran unos ejemplos con unas implicaciones enormes, ¿sí? Por ejemplo, cuando le dijo a Pedro y a su hermano que eran pescadores, que estaban allí arreglando las redes, y él les dice: vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El ejemplo es impresionante, y era un ejemplo tan impresionante para ellos que entendieran a qué se refería. Muy seguramente otros no lo hubieran entendido en esa magnitud, pero ellos que se dedicaban a pescar sabían del trabajo y de las implicaciones que era pescar personas. O el ejemplo de la vid, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Ese ejemplo, esa comparación de nosotros como ramas y él como el tronco, esa dependencia, la vida que fluye, todo eso que cuando uno entiende biología, sabe de cómo es que realmente vive una planta, es realmente muy, muy profundo los ejemplos que pone Jesús. Entonces, cuando Jesús nos compara con la luz, yo estoy seguro que la comparación tiene una profundidad muy, muy grande. Y entonces me puse a pensar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la luz? ¿Para qué hay luz? ¿Sí? Porque si Jesús nos comparó, esa función de la luz tiene que tener una relación con ese hecho de él llamarnos luz, ¿sí? ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es la utilidad de la luz? ¿Cuál es la importancia de la luz? Y uno puede encontrar muchas cosas que son importantes en la luz, muchas funciones en la luz, ¿sí? Como por ejemplo, algo que no había pensado, y que la luz ayuda en la regulación de los ciclos, ¿no? En el día y la noche. De hecho, ese es el propósito de que haya luz, es que haya día y haya noche. Y que haya día y que haya noche tiene unas implicaciones impresionantes sobre nuestro cuerpo. Si uno no duerme bien, uno sabe cómo está el otro día, ¿cierto? Incluso aquellos que les toca trabajar de noche y al otro día deben descansar, no se duerme lo mismo de día que de noche. No se alcanza ese nivel de profundidad. Se necesita ese ciclo de día y de noche, de luz y de oscuridad, para poder descansar. Pero también la luz brinda energía, y la luz tiene que ver con las vitaminas, con la vitamina D, con muchas cosas. Me di cuenta mirándolo de la luz. Pero yo quiero hoy destacar dos características fundamentales, esenciales de la luz para los seres humanos y la naturaleza.
que nos van a llevar a entender ese sentido de lo que Jesús dijo de que nosotros somos luz. Entonces, entender que nosotros somos luz y cómo serlo depende de esas características de la luz. Entonces, la primera característica fundamental de la luz es que la luz hace posible la vida. Sin luz sería imposible la vida en la tierra. Y se necesita luz para que haya fotosíntesis, ¿sí? Para que las plantas puedan vivir, producir alimento y nosotros poder vivir de ese alimento que producen las plantas, ¿no? Y ese es hay todo un ciclo de la cadena alimenticia, ¿no? Se necesita que las plantas hagan fotosíntesis para que las vacas puedan comer pasto y nosotros podamos comer la carne de las vacas y podamos comer también los vegetales que se producen. Todo un ciclo que depende de la luz, ¿sí? Sin luz, la vida realmente no es posible. Por eso, en esos países también donde los días son más cortos, que están cerca a los polos, la producción agrícola es muy limitada y eso también va a tener repercusiones incluso sobre la calidad de vida de las personas. Pero así como la luz hace posible la vida, asimismo nosotros, al ser luz, tenemos o debemos hacer posible la vida espiritual. Tenemos esa responsabilidad de hacer posible la vida espiritual. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, con lo que nosotros somos y a través del mensaje de Jesús. Tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje de Jesús, de lo que Él hizo, de su obra redentora. Nuestra vida debe posibilitar que otros puedan alcanzar la vida eterna. Y no necesariamente tiene que ser todas las veces predicando o repartiendo tratados por las calles. No pensamos que esa es la única manera de testificar. Entonces vamos a ponernos a repartir tratados por la calle. O vamos a hacer una campaña evangelística con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con cómo nos comportamos. De esa manera nosotros compartimos esa verdad de la salvación, ese mensaje de quién es Jesús. El testimonio a veces es más importante que lo que decimos. Hay una frase que yo vi alguna vez que decía: tus acciones no me dejan oír tus palabras. Y no sabemos el impacto que puede tener nuestras acciones sobre otras personas, como cómo nos ven. Y a veces podemos decir cosas muy lindas, pero si nosotros mismos no damos testimonio, se pierde por completo. Y esa es la vida que tenemos que transmitir. Hay vida. Nosotros traemos esa vida espiritual que ya tenemos y podemos compartirla. Entonces, la primera cosa es que la luz hace posible la vida y nosotros podemos hacer posible la vida espiritual en otros. La segunda característica que yo les decía que me parece muy importante de la luz es que la luz permite ver y orientarnos. Y otra vez les cuento, no sé si alguna vez han estado en el campo de noche. Yo tuve la oportunidad una vez de ir hacia el Putumayo y era entrando en la selva allá en el Putumayo y eso no se veía absolutamente nada de noche. Nos cogió la noche para llegar a donde teníamos que llegar y era caminando, estuvimos caminando como 2 horas y lo único que teníamos era una linterna para andar, pero estaba oscuro y no se veía nada. Era como uno andaba como si tuviera los ojos cerrados. Era una oscuridad tan impresionante.
apagó la linterna en ese momento para ver la oscuridad. Claro, es que no, además porque uno iba, la persona que nos guiaba era la que llevaba la linterna adelante, porque no llevábamos nosotros linterna. Entonces uno realmente estaba en un nivel de oscuridad muy, muy grande. Y ahí es donde uno se da cuenta la importancia de la luz para poder orientarse. Uno no sabía ni dónde estaba, ni por dónde íbamos, ¿sí? No teníamos ni idea. La luz permite la visión. De hecho, nosotros vemos biológicamente, fisiológicamente, es porque la luz atraviesa nuestra retina. Ese es el proceso biológico de ver. Si no pasara la luz a través de nuestra retina, no podríamos ver. Entonces nosotros vemos y nos podemos orientar por la luz. Y la luz nos ayuda a reconocer nuestro entorno y nos permite movernos y hacer actividades. Esa es la función de la luz. En la mayoría de los países donde el día dura muy poquito, pues las actividades se detienen por completo, porque no hay luz para hacerlas. La noche comienza a las 4 de la tarde y cosas así, el día acaba muy temprano. Tiene que empezar muy temprano y acabar muy temprano. O en lugares donde la noche dura 6 meses, las posibilidades de las actividades se limitan muchísimo y eso repercute muchísimo sobre la vida, ¿sí? Dicen que esa situación que tienen los países nórdicos, esa gran condición de tendencia hacia el suicidio, tiene que ver también por esa poca exposición a la luz que tienen. Se deprime la gente cuando no hay luz. Así también, entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la luz, lo que nos está diciendo es que nosotros somos aquellos que podemos permitir que otros vean el camino que es Jesús. Nosotros somos ese referente, como ese faro que está puesto ahí, para que otros reconozcan su condición, vean cómo están y puedan ver a Jesús. Al ser luz, el propósito es que otros vean a Jesús, mostrar a Jesús. Y mostrar a Jesús va a ser a través de lo que nosotros hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos. Y eso lo menciona Jesús al finalizar este segmento, ¿no? Cuando dice, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Eso más adelante lo vamos a profundizar un poquitito, pero tiene que ver con la consecuencia de la luz. Es que la gente vea lo que nosotros somos, vea lo que nosotros hacemos, vean esas buenas obras que tenemos que Dios ha preparado, porque la Escritura dice que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y cuando uno mira el mundo, lo que se da cuenta es que en el mundo impera la oscuridad y las tinieblas, ¿sí? Lo que nosotros nos damos cuenta es que este mundo está lleno de oscuridad. Tantas cosas malas que pasan, tanta perversidad, tanto daño, tantas cosas que buscan destruir a las personas, que es semejante a la época de Jesús. Creo que no es diferente. Y por eso cuando Jesús les dijo a ellos, como nos los dice hoy a nosotros, ustedes son la luz del mundo, es porque tenemos esa responsabilidad de alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Tenemos esa tarea. Y fíjense que cuando Jesús llegó a varias ciudades, allá les dijo, a ustedes les ha alumbrado una gran luz. Cuando llegó a
a Betsaida, ¿no? Cuando les dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ¿sí? Porque les alumbró, allá en Tiro, en Sidón, les alumbró la luz muy grande. Y vieron las buenas obras, y al ver las buenas obras se hubieran arrepentido por lo que Jesús hizo, pero no lo hicieron. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ser luz. Y es una responsabilidad que no se puede evitar. Es una responsabilidad que no se puede esconder. Y por eso Jesús utiliza dos contextos a partir de decirles, ustedes son la luz que alumbra el mundo. Utiliza dos contextos, una ciudad y una lámpara dentro de una casa. El contexto de la ciudad y el contexto de la casa. Y les dice, una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Cuando uno mira en la Escritura, para el pueblo de Israel, las montañas o los montes eran un lugar muy importante. Y lo mencionamos también al principio del Sermón del Monte, ¿no? Ellos estaban en un monte y no fue el primer sermón en el monte que el pueblo de Israel había escuchado, sino también en el Antiguo Testamento con Moisés. Y los montes para el pueblo de Israel tenían una importancia muy, muy grande. Tenían una significación muy grande. Es decir, que cuando Jesús dice, ustedes son una ciudad en un monte, hay una implicación realmente grande que ellos entendían. Tal vez para nosotros no es tan sencillo y por eso lo necesitamos estudiar. Es porque para nosotros no es tan relevante hoy en día. Tal vez para nuestros antepasados sí. La importancia de los montes. Y es que para el pueblo de Israel, los montes o las montañas eran el lugar donde ellos consideraban que el cielo se juntaba con la tierra. ¿Sí? Cuando uno mira una montaña, pareciera como que desde lejos se juntara, ¿no? El cielo con la tierra. Y era ese símbolo que para ellos tenía los montes. Era el punto donde el cielo y la tierra se unen. Es decir, es un punto importante. Porque si el cielo y la tierra se unen, allí está Dios. ¿Sí? Allí está la presencia de Dios. Esa era la concepción que tenía el pueblo de Israel. En donde se une el cielo y la tierra, ahí está el lugar de la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, es cierto, o sea, no me lo estoy inventando. El hecho, por ejemplo, de Abraham. A Abraham Dios le dijo que debía ir a un monte y sacrificar allí a su hijo. No le dijo, venga a la casa, o cuando le dijo que tuviera que sacrificar a Isaac, no le dijo, bueno, entonces ahí salga de la tienda y sacrifique a Isaac. No, le hizo ir hasta un monte. ¿Sí? Eso está en Génesis 22. Génesis 22, 2. Génesis 22, 2 le dice, luego Dios le dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Y en otras versiones habla del monte Moriah, o sea, como ese mismo monte. Debía ir a ese monte, porque ahí se iba a encontrar con Dios y ahí debía sacrificar a su hijo a su hijo Isaac, perdón. Igualmente vemos un monte importante cuando Dios se le aparece a Moisés. ¿Sí? Dios se le aparece a Moisés. ¿Y dónde se le aparece? En una zarza, ¿cierto? ¿Y dónde fue esa zarza? En un monte. Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro,
las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. Y ese monte Horeb, algunos dicen, por ejemplo aquí en esta cita dice, también llamado monte Sinaí. Era el monte desde el cual después vamos a ver a Moisés descender y recibir las tablas de la ley. Él estaba en un monte cuando recibió las tablas de la ley. Éxodo 24, 12. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde estoy yo y espérame ahí. Te daré unas tablas de piedra en las que he escrito mi ley y mis mandamientos para enseñárselos a los israelitas. Eran tan importantes los montes para el pueblo de Israel que David edificó Jerusalén sobre un monte. Jerusalén está sobre un monte, ¿cierto? Porque allí fue donde David conquistó una ciudad que se llamaba Jebús y la convirtió en lo que él le dijo, esta es la ciudad de David. Jesús muere en un monte, ¿cierto? Y al Jesús morir en un monte también es el símbolo de unir el cielo con la tierra a través de su sacrificio. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo, son como una ciudad sobre un monte, está hablando de la presencia de Dios. Está haciendo referencia a la presencia de Dios. Somos luz porque la presencia de Dios está con nosotros. Y es esa la luz la que reflejamos, lo que decíamos hace un momento. Esa ciudad sobre un monte simboliza esa nueva Jerusalén. Y entonces, por ahora, mientras desciende esa nueva Jerusalén un día en el futuro, nosotros somos esa nueva Jerusalén. Porque tenemos la responsabilidad de mostrar el reino de Dios al mundo y de anunciar a Jesús que trajo el reino a la tierra y que permite mostrar la presencia y la bendición de Dios. Al compararnos con una ciudad sobre un monte, está diciendo, ahí está la presencia de Dios. Deben reflejar esa presencia de Dios que está allí. No se puede esconder. No se puede esconder una ciudad en lo alto de una montaña. Se ve, desde lejos se ven las luces de la ciudad de noche. Así son ustedes, como esa ciudad encima de un monte. No se puede esconder, no se puede ocultar, se hace evidente. Y de hecho, pues el propósito de la ciudad sobre los montes era pues tener la ventaja de protección, ¿no? Entonces, al estar sobre un monte, los que venían a atacar estaban en desnivel y era mucho más fácil la defensa. Pero aquí está diciendo es que la ciudad encima del monte no se puede esconder. Así también nosotros no podemos esconder la presencia de Dios. Al ser luz relacionada a la montaña, la ciudad en la montaña, lo que nos dice es precisamente eso. Ustedes tienen la luz de la presencia de Dios y no se puede esconder. No se puede esconder. Pero luego menciona
la lámpara en la casa. Dice el versículo 15, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Ese ejemplo de la lámpara en la casa, de esta semejanza de la luz en una lámpara en una casa, tiene varios elementos que son importantes. Primero, que la luz de una lámpara, a diferencia de la luz de una ciudad, es una luz cercana, ¿cierto? Es una luz más pequeña. No alcanza a irradiar muchísimo, sino que es una luz más pequeña. No se ve de lejos, porque su propósito es alumbrar ese entorno muy cerquita de los que están en la casa. En el tiempo de Jesús, las lámparas eran como unas vasijitas como de barro, y dentro de la vasijita de barro se ponía aceite, usualmente aceite de oliva, y se le sacaba una mecha. Hagan de cuenta como esa idea de la lámpara de Aladino, ¿cierto? Que tenemos esa idea, ¿sí se recuerdan esa imagen? Que es un depósito, tiene una boquita así, y tiene un huequito aquí en el centro por donde se echa el aceite, y por esa boca sale la llama, no, ¿cómo se llama? La mecha que se le pone, y ahí se encendía, y eso era lo que daba la luz, ¿cierto? Lo que Jesús utilizó, ese ejemplo de la lámpara, para hoy nosotros sería un bombillo. Digamos que para que nos quede fácil entenderlo, hoy, cuando Jesús se refería a la lámpara, para nosotros podemos asemejarlo a un bombillo de nuestra casa. Y hay una relación interesante que es importante, ¿cierto? Entre la lámpara y el bombillo, y ese sentido del significado. Y es que para que un bombillo o una lámpara cumplan el propósito de alumbrar, tienen que tener 3 características: estar encendida, estar descubierta y estar en un lugar apropiado. Son 3 características que tiene un bombillo para nosotros, ¿no? Y que Jesús está diciendo allí cuando les dice, y miren cómo lo dice: ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, ¿sí? Sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Entonces, miremos esas 3 características. Tiene que estar encendida, tiene que estar descubierta y tiene que estar en un lugar apropiado. Así nosotros, como ese bombillo, como esa lámpara, no sirve de nada si está apagado, ¿sí? No sirve tener un bombillo si está apagado. Tiene que estar prendido. Y esto nos habla de una fe viva que debe mantenerse con una sólida relación con Dios. ¿Cómo mantenemos nuestra relación con Dios? En oración y con la lectura de la palabra. Si nosotros, siendo luz, queremos que alumbrar solamente viniendo los domingos, pues nos llenamos. Pero de pronto solo nos alcanza la luz, la batería hasta el martes o el miércoles por ahí. Ya de ahí para adelante no alcanza. ¿Sí? Es eso. Tiene que estar alimentada a través de nuestra relación con Dios.
Nosotros nos encendemos el domingo, venimos a la iglesia, cantamos, le damos gracias a Dios, escuchamos los testimonios. Sí, lo que Dios hizo con el hermano lo puede hacer conmigo y me puede ayudar. Y eso nos ayuda en nuestra fe. Y por eso es importante venir a la iglesia, es necesario venir a la iglesia, porque eso hace que nuestra fe se fortalezca. Pero no puede depender solamente de eso. Porque al estar encendida, la lámpara pues va consumiendo el aceite y se va acabando. Así como un bombillo consume luz, consume energía y va rodando el recibo. ¿Sí? Pero si no mantenemos una relación con Dios, no va a ser posible que estemos prendidos, que estemos alumbrando. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. Y eso es posible solamente orando, leyendo las Escrituras, confiando en Dios. Cada vez que tú confías en Dios en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, estás en una situación difícil y confías en Dios, ahí es cuando empieza a fortalecerse y se llena el aceite. Y entonces alumbras. Porque entonces se van a dar cuenta, oiga, pero como el hermano, ¿por qué no se preocupa? ¿Por qué no se afana? Yo me hubiera agarrado con la señora del counter, ¿cierto? Pero ¿cómo le ocurre sobrevenderme? ¿Sí? Es una exageración, ¿cierto? Pero estoy diciendo es algo semejante. Pero ¿qué nos permite tener esa paz? Que confiamos en el Señor, que sabemos que aún si las cosas no salen como nosotros queremos, Dios tiene el dominio de todas las cosas. Pero a veces nos desesperamos, pero ¿por qué no salió como yo le pedí a Dios? Tal vez es porque Dios tiene un plan mejor. Y necesitamos confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, nuestra energía que permite que alumbremos se recarga. Y es esa la manera en la cual fortalecemos nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos, cada vez que leemos la Biblia, decimos, esto que hizo Dios ahí con ellos, lo puede hacer conmigo. Esto que Dios dice es lo que yo soy. Cuando aprendemos de Jesús, ahí es cuando nuestra luz se llena y se fortalece. Como la pila en una linterna. Y creo que ese es el mejor ejemplo. Tenemos linternas y a veces vemos cómo se va apagando, porque la pila se le acabó. Y entonces hay que o cambiar la pila o recargar las pilas, ¿cierto? Y así es. Ponerse las pilas, sí. Y a veces es así. A veces a mitad de semana, en medio de circunstancias y de dificultades, podemos sentir como que nos falta la pila. Como que se nos acaba la pila. Y ahí es donde necesitamos volver a la fuente que es Dios. Ahí es donde volvemos a recargar para poder brillar, para poder ser esa luz. Necesitamos una relación con Dios. Y no podemos depender de la relación de otros, ¿no? Necesitamos nuestra propia relación con Dios. Y eso nos va a llevar a tener una vida de integridad y de santidad delante de Dios. Y al tener esa vida de santidad y de integridad delante de Dios, vamos a alumbrar y otros van a ver lo que nosotros somos. Pero luego también dice que se requiere que la lámpara o el bombillo no esté debajo de un cajón, ¿no? No se enciende la lámpara para ponerla debajo de un cesto o debajo de un cajón. Escondida. Y esto se refiere a una fe visible. Nuestra fe debe ser visible.
Significa que lo que vivimos, lo que creemos, se ve delante de otras personas. Significa que no nos avergonzamos del Evangelio. Significa que damos testimonio de quién es Jesús. Y damos testimonio de su obra en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso significa ser íntegros. Eso significa que no decimos mentiras. Eso significa que nos alejamos de toda maldad, de toda cosa mala. Porque no podemos apagar esa luz. Tiene que verse. Hay países donde los cristianos tienen que esconderse y nadie puede saber que son cristianos, porque en el momento en que se sepa que son cristianos, los pueden arrestar o los pueden incluso matar. Hay países donde decir que se es cristiano es como una moda, y entonces usan camisetas, pero viven de cualquier manera y andan con camisetas acerca de Jesús o con gorras acerca de Jesús, pero viven como si no existiera Jesús. Y ese es el otro extremo. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio de quién es Jesús. ¿Sí? No podemos ocultarlo. Los que están en esos países, pues obvio, tienen que ser muy cuidadosos de que nadie sepa que son cristianos. Pero a veces nosotros podemos vivir así en Colombia como si estuviéramos en la India, que nadie sepa que yo soy cristiano, ¿cierto? Que no se enteren, que no se den cuenta. Pero se tiene que notar, se tiene que dar cuenta. ¿Sí? Tenemos que dar ese testimonio. Nuestra fe debe ser una fe visible. Y por último dice que debe ser puesta sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Y eso significa que la lámpara o que el bombillo debe estar en el lugar apropiado, en un lugar alto. ¿Se imaginan un bombillo aquí, a 1 metro del piso? No tendría sentido ni siquiera para las personas pequeñas. No serviría de nada un bombillo a 1 metro del piso. Porque el impacto de lo que irradia esa luz sería muy insuficiente. Por eso se coloca en lo más alto. Miren, nuestras lámparas están en el techo para que puedan dar luz de manera amplia, para que alumbre a todos en la casa. Y eso nos habla de una fe que influye, una fe que afecta de manera positiva a las personas que están cerca. Y fíjese que dice a los que están en la casa, a los que nos rodean, a los que están cerquita de nosotros. Debemos ser testimonio en nuestras casas, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Tenemos que ser esa luz, esa influencia en donde estamos. Incluso aquí, también en la iglesia, ¿cierto? Tenemos la responsabilidad de ser esa luz. Entonces nuestra fe debe ser una fe viva, una fe visible y una fe que influye, una fe que toca. Y todo eso solamente relacionado con ese hecho de la comparación de Jesús, de ustedes son como una lámpara o como un bombillo, que no se pone debajo de un cajón ni debajo de una mesa, sino que se pone en el lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y eso nos lleva al último párrafo
de esa comparación de Jesús con la luz. Y dice, asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Ustedes son esa luz para que el mundo vea sus buenas obras y glorifique al Padre que está en los cielos. Y es que nosotros tenemos que ser luz con nuestras buenas obras. Tenemos una tarea. Tenemos que hacer buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ser vistas por la gente. Y aquí va a ser interesante. Recuerden que yo les había dicho, porque el Sermón del Monte tiene una secuencia. Y luego Jesús les va a decir, ojo, pero no den para que el mundo los vea. Pero aquí les está diciendo, lo que ustedes, como se comportan, debe ser visible al mundo. Otra cosa es que ustedes hagan cosas para que la gente los vea. ¿Sí? Y es lo que va a decir allá cuando habla del dar y del dinero. No hagan ruido cuando le ayuden a la gente. Ay, mire, yo le di. Pero sus buenas obras sí se tienen que ver. Y entonces tal vez aquí cuando hablamos de buenas obras no se está refiriendo a dar dinero o ayudar económicamente a otros, sino precisamente Jesús está devolviéndose otra vez a esas bienaventuranzas que acababa de mencionar, para especificar cuáles son esas buenas obras. Y entonces lo que va a significar esto es que ser luz es profundamente práctico. ¿Sí? No sirve de nada ser luz si nos vamos a vivir por allá lejos donde nadie nos vea. Si nos escondemos, yo soy luz, pero nadie puede verlo como nos comportamos. Y aquí tiene que ver es precisamente eso, con cómo nos comportamos. Y fíjense que la gente sí está pendiente de cómo nos comportamos. Las personas sí están pendientes de qué decimos o cómo actuamos, si reaccionamos o no. Y usualmente lo primero que yo escucho a veces en el trabajo es, pero no que son cristianos. ¿Sí? Porque están esperando ver algo. Y si no lo ven, es lo primero que van a reclamar. No que son cristianos. Tenemos esa responsabilidad sumamente práctica de ser luz con nuestras acciones. Y eso implica nuestro ser. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de manera agresiva? ¿Cómo contestamos en la casa? A los hijos, a los padres, en el trabajo, en el estudio. Porque fíjense que este ejemplo inicialmente dice, alumbren a los que están en casa. El primer impacto tiene que ser ahí en la casa, a los que están cerquita. Y luego la ciudad, impactar a los que están lejos y que se pueden dar cuenta. Pero tenemos esa responsabilidad de que nuestras acciones, de que nuestras palabras, de que nuestros comportamientos reflejen a Jesús y la gente dé gloria a Dios. Y a veces uno mira a personas y dice, hizo eso. Fulanito hizo eso. Y lo primero que se publica es, y era pastor. O sea, ya. El cuidado. Nosotros debemos comportarnos con cuidado. La Biblia dice que somos cartas de buenas noticias que son leídas por todas las personas. De hecho, Pablo va aún más allá. Y Pablo dice que nosotros somos espectáculo al mundo.
¿Qué significa espectáculo? Algo que uno se sienta a ver, ¿no? Y a veces el mundo se sienta a ver cómo reaccionamos. Muestra a ver, este que dice que es cristiano, a ver cómo le va a hacer, cómo va a hacer con esta. ¿Cómo va a responder? Y todo depende de nuestra confianza en Dios. Por eso yo hablaba de una fe visible, de una fe viva y de una fe que influye. Es nuestra fe la que se tiene que ver. Esa es la que va a brillar. No somos nosotros. Y recuerden, no somos nosotros finalmente. Es Dios a quien reflejamos. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. La gente va a ver esas buenas obras que nosotros hacemos. Y yo estoy seguro de que, además que, miren que Jesús viene hablando hace unos minutos de las bienaventuranzas. Termina las bienaventuranzas y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego les dice inmediatamente después, ustedes son la luz del mundo. Y dice que los demás puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y en las bienaventuranzas vimos 3 cosas que son fundamentales y que decíamos van como en escalera, ¿cierto? Van en un nivel de exigencia y de profundidad. Cuando Jesús dice, los compasivos, los de corazón puro y los pacificadores. 3 niveles allá, ¿cierto? Que tienen que ver con ese comportamiento delante del mundo. Tener compasión. Y decíamos, tener compasión significa hacer lo correcto. Pero hacer lo correcto con un corazón puro. Es decir, con intenciones puras. No hacer lo correcto para quedar bien, para que me vean, para ganar algo, para obtener provecho, sino con una intención buena. Pero adicionalmente, buscar la paz. Y ese es ese nivel, vemos ese nivel de profundidad, ¿sí? De intensidad en esas acciones. Y eso es lo que realmente Jesús nos está llamando cuando dice que sean luz y que la gente vea sus buenas obras, sus buenas acciones, que la gente vea sus comportamientos y glorifique a su Padre que está en los cielos. Y esa es la tarea que nosotros tenemos por delante. Al ser luz, traemos la luz de Dios y su reino a esta tierra. Y entonces depende de nosotros. Ya somos luz, eso es un hecho. O sea, ya si hemos creído en Jesús, somos luz. Pero podemos ser una luz apagada. O podemos ser una luz debajo de un cajón. O podemos ser una luz a un bombillo a 1 metro del piso. O realmente decidir ser una luz prendida, encendida, una luz visible y una luz que influye e impacta en otros. Y la pregunta es, ¿te comprometes a ser luz? Y eso es lo que Jesús nos está llamando, a que nos comprometamos a ser luz, a que seamos esa luz del mundo que muestre el camino para llegar a Dios, que muestre a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Pidámosle a Dios que nos ayude. Él se ha comprometido a ayudarnos. Él no nos ha dejado solos en esta tarea.
Él no dice, bueno, vayan y sean luz y miren a ver cómo salen al otro lado. Él está ahí para ayudarnos, aún en nuestros momentos de debilidad. Cuando precisamente se va como acabando la pila, ahí está Dios para ayudarnos. Él está siempre con nosotros. Pidámosle a Dios y hoy propongámonos delante del Señor. Decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero ser esa luz. Yo me propongo ser esa luz que alumbra en medio de este mundo de tinieblas.